un poco para hablar de lo que es el servicio propio, o self-service en BI. Como saben, antes la temática en toda empresa era que tenían su área de sistemas, ¿no? Y toda necesidad que tuvieran las diversas áreas de, llámese, ventas, marketing, finanzas, etcétera, en cuanto a reportería, el requerimiento se los hacían ver al área de sistemas. Pero algunas veces el área de sistemas no se veía tan fácil de tiempo por las diversas tareas propias del área que tenían que realizar. Y quizás si ustedes deseaban tener un indicador al día de mañana, se los daban quizás pasado 2 días, pero ese indicador con la información que presentaba ya no les serviría. O sea, es por eso que nació el self-service. Self-service es proveer herramientas para consultar múltiples fuentes de datos, analizarlas y compartirlas con otros sin necesidad de conocer los protocolos técnicos que ocurren detrás. O sea, ustedes no necesitan saber mucho de lo que ocurre detrás de Power BI en cuanto a la elaboración de los indicadores o las funciones. Sí es recomendable tener un conocimiento del Excel, porque más adelante les comento de que Power BI nació a raíz del Excel. El Excel, como saben, maneja cierta cantidad de información. Superada esta ya no puede manejar en cuanto a nivel de registros. Entonces, ¿qué ventaja le daba el Power BI? Power BI le daba la ventaja de que en algún momento ustedes no tenían ya que tener la necesidad de recurrir al área de sistemas para poder elaborar los reportes y tener la información en el momento que ustedes desearan. ¿Qué es un cuadro de mando? Un cuadro de mando es un tipo de informe que proporciona una instantánea de la situación de una empresa u organización en un momento definido. ¿Ok? Es una representación visual del rendimiento que pueda servir de resumen para ver si, digamos, las gestiones de las empresas son positivas o negativas. Por decir, por dar un ejemplo, ¿no? Muchas veces los bancos, en el área de ventas, tienen metas, ¿no? Entonces ustedes pueden tener una visualización diaria o semanal donde ¿cómo se llama? Pueden ver si están llegando a la meta, qué zona está cumpliendo con la meta, qué promotor de ventas está cumpliendo o no cumpliendo con la meta personal de ellos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es todo lo que puede representar un cuadro de mando, diversas visualizaciones o indicadores que les da una vista instantánea de la situación en ese momento de la empresa. De una manera informal, ¿qué es el Power BI? Power BI es convertir datos en información. Vamos a tener más capacidad de análisis. Van a tomar las mejores decisiones y reducirán los costos directos e indirectos. Esto básicamente, como les comenté, a que ya no van a tener mucho que recurrir al área de sistemas. ¿En qué momento tendrían la necesidad de recurrir? Si es que ustedes no son dueños de los orígenes de datos, por decir, los Excels, que digamos tienen información bruta y que van a necesitar cargarla a la herramienta Power BI, no necesitarían acceder a sistemas. Pero si ellos manejan o son dueños de la información, sí tendrían que pedirles que les habiliten un acceso, digamos, a la información origen o que les brinden una copia de la misma, ¿no? Digamos, una ruta específica de la red de ustedes, de sus empresas. ¿Cómo se aplica? Normalmente, la información está como un dato, ¿ok? Un dato es la mínima expresión de la información. Ese dato, en sus diversas fuentes, nosotros la podemos consolidar en un solo centro de información. Ese único dato consolidado nos permite procesar. Y a la vez, a la hora que se hace el procesamiento, ya nosotros podemos analizarla porque ya se convirtió en información. Y al explotar esa información es que nosotros o la empresa está adquiriendo un conocimiento del mismo. ¿Ok? No simplemente es mostrar un gráfico, sino saber interpretarlo. Entonces, el interpretar la información que se ha procesado previamente es el conocimiento que adquirirá cada área o cada persona al elaborar sus propios cuadros de mando.
Antecedentes. Power BI tuvo un crecimiento exponencial de la cantidad de datos de que disponen las empresas. En ocasiones las herramientas para analizar estos datos son complejas o con un alto costo elevado. Estoy hablando básicamente en lo que se refiere, por ejemplo, a SQL Server, a Oracle, etcétera, ¿no? Y estas herramientas necesitan una labor de apoyo técnico, o sea, propiamente del área de sistemas, ¿no? Y el self-service simplemente es poder disponer de esas herramientas de un autoconsumo. O sea, ustedes propiamente van a hacer un autoconsumo de toda la información que van a poder transformarla en conocimiento. ¿Qué es Power BI? Es un conjunto de nuevas funciones y servicios que juntos permiten visualizar datos, compartir información y colaborar de nuevas formas más sencillas e intuitivas. Esto quiere decir, antes en Excel, cuando Microsoft se dio cuenta de que no podía, digamos, trabajar con mucha información, empezó a crear, digamos, servicios externos que previamente uno tendría que instalarlos y después en las últimas versiones ya vienen en el propio Excel. Estoy hablando de lo que se refiere a Power Pivot, Power Query, Power View y Power Maps. Power Query es básicamente la parte de la limpieza de datos para elaborar los modelos. Power View es ya la parte de las visualizaciones. Power Maps es cuando Excel empezó a adicionar gráficos de mapas. Entonces, cuando Microsoft se dio cuenta de que esas herramientas o servicios independientes les era muy útil a las empresas, decidió consolidarlo en una sola herramienta, que es Power BI. Y es sobre esta herramienta donde ya le puso más punche, sin dejar de lado el Excel, claro, pero más profundidad y más ¿cómo se llama? Más interés le puso al Power BI, ¿ok? Este es un diagrama de Gartner, que es una institución que elabora este análisis en cuanto a diversas herramientas en el mercado internacional. Una de ellas es lo que se refiere a inteligencia de negocios. Como ven, en la parte superior derecha es el cuadrante donde están los líderes, lo que más redundancia tiene en cuanto al uso de inteligencia de negocios. Quien lidera esta sesión es Microsoft. Le sigue Tableau y posteriormente Click, ¿no? Antes habían otras empresas como SAS, Salesforce, pero poco a poco se han ido despuntando básicamente estas dos herramientas, de Power BI y de Tableau. Esta visualización que les muestro es a febrero de este año. Ahora, este es un diagrama que les estoy presentando, es de cómo es el proceso hasta el final, hasta la entrega al usuario final. Nosotros tenemos fuente de datos que son innumerables. Tenemos de SQL, Excel, CSV, podemos tener Google Analytics, OneDrive, Oracle, SAS, SharePoint de 365, etcétera, y muchas más. La segunda sección, que ya es propiamente del Power BI, es el Power Query. El Power Query es donde nosotros venimos a hacer las transformaciones de la información y la limpieza de la misma. Es lo que se conoce como ETLs, que es extracción, transformación y carga de la información. ¿Ok? En esta sección de Power Query, usa el lenguaje M. En algún momento de la sesión del día de hoy vamos a ver algo del lenguaje M. No lo vamos a tocar mucho. Y posteriormente viene el área de Power Pivot, que es ya el modelado. El modelado donde ya se hacen las relaciones entre las diversas tablas. Y es en esta área donde ya se usa el lenguaje DAX. Básicamente tiene todas las funciones de Excel, más otras funciones propiamente del Power BI, que les va a servir para hacer sus diversas combinaciones de fórmulas o funciones. Ya la parte de Power View, que aquí ya está incluido Power Maps también, es la visualización. La visualización comprende ya el diseño de los diversos indicadores que ustedes van a usar. Y finalmente, es la presentación de esas visualizaciones a las personas indicadas, ¿no? A las que ustedes deseen que van a poder ver. Entonces,
existen 5 pasos esenciales para el análisis del Power BI. Pero antes del primer paso, que es la captura, yo diría que hay otro paso muy importante, que es conocer el negocio. Si digamos ustedes están en una área y les piden, porque ya tienen experiencia en el uso de la herramienta, que les ayuden a hacer un proyecto en Power BI digamos, del área de finanzas, y ustedes conocen muy poco de esa área, lo ideal es empaparse en el negocio de esa área. O sea, qué funciones hacen, cuál es el día a día de esa área, o por lo menos de lo que va a involucrar en lo que esa área desea ver en esa visualización de Power BI. Una vez que ustedes ya tienen claro qué información maneja esa área y sobre todo qué información requiere ver en una visualización, ya pasamos a lo que es la parte de captura. ¿Okay? La parte de captura es la cara de los diversos archivos que nos van a servir para hacer el modelado. Una vez que tenemos el modelado, como les indiqué antes, pasamos a la visualización. Luego que ya tenemos la visualización listas, la publicamos. Y es en la publicación luego que viene la consulta de diversas fuentes, ¿no? Puede ser una tablet, un smartphone, una computadora, una laptop, etc. Ventajas que ofrece Power BI. Power BI tiene una multitud de opciones para representar los datos, más de 20 tipos de gráficos y tablas disponibles. La posibilidad de importar datos externos. Nos ofrece la posibilidad de importar desde ficheros CSV, JSON, Excel, además de bases de datos completas como el de SQL, BigQuery de Google, etc. Centraliza los datos. ¿A qué se refiere con centralizar los datos? Yo puedo tener diversas fuentes. No necesariamente voy a necesitar que la data origen sea un solo Excel. Yo puedo tener 3, 4 Excel o incluso puedo tener de diversas fuentes y al final, al consolidarlas en el proyecto de Power BI, voy a tener un solo modelo. Ese único modelo va a ser transparente para el Power BI de qué fuentes fueron los orígenes. ¿Okay? Por eso se indica centralizar los datos. Fusionan los datos de diferentes servicios en una sola tabla o resumen, que viene a ser el modelo. Detrás de Power BI hay una comunidad donde ustedes libremente pueden acceder a hacer preguntas o ver ejemplos de proyectos, pueden ver casos ya realizados por diversos tipos, no sé, de áreas, ¿no? Permite visualizar los informes tanto en escritorio como en móviles o tablets, como les mencioné anteriormente. Tiempo real, se actualiza constantemente para ofrecer los datos en tiempo real. Y es una versión gratuita. ¿Okay? A diferencia, por ejemplo, de Tableau, que la versión gratuita solamente permite, si no me equivoco, tener solamente 3 orígenes de datos, que es Excel y otros más de texto, si no me equivoco. Pero, por ejemplo, si yo quisiera usar una base de datos SQL, tendría que hacer la versión pagada. En cambio, en Power BI, en la versión gratuita, que es la desktop, simplemente ya puedo usar cualquier origen de datos. No hay un limitante para eso. Aparte de la versión gratuita de esto, existe la versión Pro. ¿Qué diferencia la versión Pro con la versión gratuita? Si bien la versión gratuita me va a dejar publicar mi informe o mi proyecto a la nube, en el momento de que yo quiera compartir la información, va a ser pública. Es decir, si yo estoy en una empresa X y elaboro mi proyecto y posteriormente lo subo a la nube y lo comparto públicamente, no necesariamente solamente esas personas van a ver la información, porque va a ser un link que va a ir por correo y cualquier persona de otra empresa que no debería ver la información la pudiera ver. O sea, no hay una seguridad de la información en ese sentido, que sí la da la versión Pro. La versión Pro, que es $10 mensual la licencia por persona, es administrado por Microsoft y te da esa opción de que tú solamente vas a compartir tu informe
de la nube a las personas que tú decidas que lo van a poder ver, ¿no? Y entre otras características que lo vamos a ver más adelante en otras sesiones. Y adicionalmente también existe la versión premium. La versión premium está alrededor de $5,000, pero no es a nivel de usuario, sino es a nivel de empresa. O sea, no importa la cantidad de usuarios que van a usar el Power BI con licencia en la empresa, si es que tienen esta membresía premium, todas las personas lo van a poder ver, no hay un límite. El servicio de Power BI es lo que se le dice, es el núcleo del Power BI. Accedemos a él desde cualquier navegador. Y es donde podemos crear también paneles a partir de los informes que hayamos creado en la versión de escritorio. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando tengo un proyecto, un informe ya elaborado en la versión gratuita en mi computadora y lo subo a la nube, yo en la nube yo voy a poder hacer otro tipo de gráficos, pero ya sobre el modelo que ya se importó a la nube. Yo no puedo, digamos, hacer una limpieza de datos en la nube. Eso se hace en la versión gratuita en la computadora. Yo no puedo realizar relaciones. Eso ya se hace en la versión gratuita. O sea, digamos que ya vendría a ser a partir del cuarto caso, que es la visualización. Desde ahí ya se puede hacer en la nube lo que nosotros deseemos. La interfaz de la nube la vamos a ver más adelante en otra sesión, pero un poco para presentárselos es esta. En la parte inferior sale, primero es mi área de trabajo. Mi área de trabajo es el área de trabajo de cada uno de ustedes, ¿ok? Donde están las diferentes secciones que involucra esta área de trabajo. La primera, que es el conjunto de datos, digamos que es el modelo que nosotros subimos a la nube y sobre el cual podemos hacer nuevas visualizaciones. La parte de informes es el informe o la visualización que hemos realizado en la versión desktop en nuestra PC. Y paneles, o llamado también dashboard, puedo hacer un conjunto de gráficas no solamente de un mismo informe, sino de varios informes. ¿Ok? La sección de libros es cuando nosotros cargamos un Excel netamente. ¿Ok? Lo vamos a ver también más adelante. La sección de áreas de trabajo es donde, digamos, las empresas dividen casi como subdirectorios. Por ejemplo, si a mí me dan permiso sobre áreas de trabajo, yo podría tener acá un acceso al área de finanzas o también al área de ventas. Básicamente estas son las opciones principales en lo que se respecta a la nube. Y acá una explicación más detallada, ¿no? El conjunto de datos son las fuentes de datos que van a alimentar nuestros informes y paneles. Es el modelo ya subido a la nube. El informe son conjuntos de visualizaciones asociadas a un único conjunto de datos. Los paneles son informes, digamos, dashboard de varios informes, no son necesariamente únicos. Y las áreas de trabajo son los directorios o contenedores en los que vamos a organizar nuestros paneles. Esta es la última versión que antes, hasta, si no me equivoco, noviembre o diciembre del año pasado, era otra forma de visualizar el Power BI desktop. Esa es ya la actual. El Power BI desktop es actualizado cada mes, aproximadamente por la quincena de cada mes. ¿Ok? Tenemos la sección de la izquierda, que es la 1, que es la cinta de opciones que muestra las tareas comunes. La primera opción es la visualización, que es donde nosotros vamos a hacer nuestros gráficos, nuestros indicadores. La segunda sección, que vemos como una grilla, viene a ser, es como si viéramos nuestra información en un Excel, con celdas. La tercera opción es las relaciones. Simplemente nos va a salir una parte de la gráfica donde nosotros vamos a ver las diversas tablas que hemos importado al Power BI y las diferentes relaciones que tienen una con otras. Cuando nosotros abrimos esta sección en la nube, no vamos a ver ni la segunda ni la tercera opción, solamente la primera, que es para ver la parte de las visualizaciones. Conexión a los orígenes de datos.
Los orígenes de datos podrían estar en la nube o on-premises. On-premises se refiere localmente, en un servidor o en nuestra PC. Conexión a los datos de orígenes en la nube soporta muchos, desde Azure, que es la nube de Microsoft, ¿no? Servicio de Power BI, SharePoint, como ven acá, Dynamics, Salesforce, etc. Son muchos los orígenes de datos en la nube que podemos acceder para poder hacer nuestras gráficas. Y on-premises puede ser desde un Excel, puede ser un texto o CSV, puede ser un folder completo, puede ser un SQL, puede ser un Access, un Oracle, un MySQL, una base de datos Sybase, un Teradata, etc. Existen tres métodos de conexión en Power BI. Una que es la importación y otra que son Direct Query o Lake Connect. ¿Qué diferencia hay? Primero, la frecuencia de actualización. En el modo importación, que es la que usualmente se usa, nosotros programamos la actualización de la información o la podemos hacer manualmente. Direct Query Lake Connect es en tiempo real. El desempeño en el modo import es muy bueno. ¿Por qué? La data se encuentra en el proyecto, ¿ok? No se encuentra, digamos, en el propio servidor. En cambio, Direct Query y Lake Connect, que, digamos, por poner un ejemplo, es usado cuando nosotros cargamos información de SQL. Si en su proyecto se vuelve lento, no es por el producto de Power BI, sino es por que depende ya de la fuente de datos. Es decir, nuestro servidor de SQL puede tener otras funciones, por decir, la elaboración de planillas en el área de contabilidad. Y al nosotros actualizar la información, como está corriendo otros procesos propiamente el servidor, el tiempo de respuesta puede ser lento. En cambio, en el modo import no. ¿Por qué? Porque la data, como les digo, está cargada en el Power BI. Es por eso que acá en la capacidad de almacenamiento tenemos un límite de 1 giga comprimido. Es decir, si nuestro Excel pesa 800 megas, 900 megas, no quiere decir que nuestro Power BI va a pesar la información igual. Detrás de internamente Power BI tiene una herramienta de compresión, que nuestro data de 800 megas en Power BI puede pesar 200 megas fácilmente. ¿Ok? Por eso dice que es un límite de 1 giga, pero comprimido. Y créanme que 1 giga en Power BI es almacenar millones de datos. En cambio, cuando es Direct Query o Lake Connect, como no cargamos la información netamente en Power BI, no hay un límite de datos. ¿Ok? Y bueno, la seguridad, nosotros la configuramos la seguridad en el mismo Power BI Desktop, no en la nube. Y en la otro tipo de importación o de conexión, la seguridad la maneja el propio servidor. Por ejemplo, en servidor de Oracle o de SQL. Este es un modelo de datos. Cada tabla puede estar contenida en un solo Excel o puede ser varios Excels. ¿Ok? Aquí simplemente se ha importado cada tabla. Por ejemplo, yo tengo una tabla de ventas y tengo tabla de dimensiones, lo que se llama, que son las características. Eso lo vamos a ver más adelante detenidamente. Pero aquí, como ven, no hay ninguna línea que colinde con otra tabla. Esto quiere decir que no existe una relación en estos momentos. La relación se elabora aquí. Esta relación, por ejemplo, tomando la tabla DIN Calendar con la tabla de ventas, indica acá un 1. Quiere decir, este 1 indica que en esta tabla de calendario solamente existe una fecha una sola vez. Cuando yo tengo una tabla donde tengo un asterisco, quiere decir que existe la fecha muchas veces. Y es lógico. Puede ser de que en un día se hayan hecho 30 ventas, entonces la fecha va a aparecer 30 veces. Y así sucesivamente con las otras tablas. El modelado de datos, como les indiqué al inicio, que es la parte principal, la columna vertebral de que su proyecto esté bien diseñado, se encarga de cargar las tablas, transformarlas y relacionarlas.
Por ejemplo, yo tengo una entidad de negocio, una sola tabla. Tengo en un call center, por poner un ejemplo. Tengo una tabla de ventas, una tabla de venta de los productos, tengo una tabla de clientes, una tabla de promotores, una tabla de asistencia, zonas, productos, etcétera. Las tablas donde yo tengo digamos, lo que yo quiero medir en un indicador, digamos, el número de ventas, la cantidad de asistencia de mis vendedores, etcétera, es lo que se le llama una tabla de hechos o fact table, que es lo que se puede medir, ¿ok? Pero ¿de qué nos vale saber, eh, por decir, 15.000 ventas, pero solo tengo ese número? No me arroja en sí, no me da nada, no me dice nada. Pero si yo le adiciono dimensiones, por decir, quién realizó esa venta, cómo se realizó, cuándo se realizó, qué clientes se vieron afectados, qué zonas, ya me está dando un mayor análisis para saber, eh, a ciencia cierta esa venta, cómo fue distribuida. ¿Ok? Entonces, este es un modelo, un diagrama, ¿no? Acá yo represento en la parte central, digamos, todo lo medible, como les indiqué anteriormente, ¿no? Las ventas, asistencias, puede ser cantidades vendidas, etcétera. Y acá estas son las características. Acá los vendedores, las tiendas, los clientes y productos. Como acá existen unas relaciones, yo puedo poner en una visualización, por ejemplo, qué productos se vendieron más. Entonces ya relacionaría estas dos, la FAC de ventas con la dimensión de productos. Y dependiendo de las preguntas que yo me vaya haciendo, voy usando los diversos campos que me encuentra en las diferentes dimensiones o la tabla de ventas. Este es otro diagrama más avanzado. No necesariamente necesito una tabla medible de ventas, puedo poner también una tabla de devoluciones. ¿Ok? Este es un diagrama ya, digamos, un poco más avanzado.